Muy buenos días, tardes, noches, fortuneras y o fortunatos. Aquí, estoy yo que voy a seguir leyéndoles el relato de Lovecraft que estamos siguiendo. Pero antes, like, comenten, suscríbanse, compartan. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo estoy subiendo o haciendo en vivo algunas de estas porquerías. Si se sienten en una de esas millonarios, en la descripción del video están los links para que me puedan mandar un cafecito, Mercado Pago, y si quieren contar con contenido exclusivo tipo fondos de pantalla para celular, para computadora, videos, reuniones de Zoom una vez por mes y pergaminos personalizados, también pueden hacerse miembros de este humilde canal. Incluso si les interesa, en la descripción está el link del grupo de WhatsApp oficial de este canal. Bueno, dicho esto, empecemos. La llamada de Cthulhu, Howard Philip Lovecraft. 2. El informe del inspector Legres. Segunda parte. La inactividad de los hombres paralizados fue comparativamente de poca duración. El deseo venció pronto todo el deber, y se sacaron las ropas y se unieron a la orgía. No. El deber venció pronto todas las dudas, y aunque los celebrantes debían de llegar al centenar, la policía, confiando en sus armas de fuego, irrumpió en medio de la horda. Durante 5 minutos, el caos y el tumulto fueron indescriptibles. Hubo furiosos golpes, disparos, huidas, embestidas, jadeos, gemidos. No. Hubo furiosos golpes, disparos y huidas. Pero finalmente, Legres pudo contar 47 prisioneros, a los que obligó a ponerse en 4. A los que obligó a vestirse rápidamente y que rodeó de policías. 5 de los celebrantes habían muerto y otros 2 muy malheridos fueron transportados por sus cómplices en improvisadas parijuelas. La imagen del monolito fue secada con todo cuidado y llevada por Legres. Examinados en el cuartel de la policía, luego de un viaje agotador, donde sobraba la mano. No. Los prisioneros resultaron ser mestizos de muy baja ralea y mentalmente débiles. Navi, ya empezamos. Eran en su mayor parte marineros, y había algunos negros y mulatos, procedentes casi todos de las islas de Cabo Verde, que daban un cierto matiz vudú a aquel culto heterogéneo. Pero no se necesitaron muchas preguntas para comprobar que se trataba de algo más antiguo y profundo que un fetichismo africano. Aunque degradados e ignorantes, los prisioneros se mantuvieron fieles, con sorprendente consistencia, a la idea central de su aborrecible culto. Adoraban, dijeron, a los grandes antiguos, que eran muy anteriores al hombre y que habían llegado al joven mundo desde el cielo. Estos antiguos se habían retirado ahora al interior de la tierra y al fondo del mar, pero sus cadáveres se habían comunicado en sueños con el primer hombre, quien inventó un culto que nunca había muerto. Este era su culto, y los prisioneros dijeron que había existido siempre y que siempre existiría, ocultándose en lejanías desiertas y lugares retirados hasta que el gran sacerdote Cthulhu saliese de su sombría morada en la ciudad submarina de Orlier para reinar otra vez sobre la tierra. Algún día vendría, cuando los astros ocuparon una determinada posición y el culto secreto estaría allí, esperándolo. Mientras tanto, no podían decir nada más. Se trataba de un secreto que ni la tortura o la promesa de varias relaciones sexuales podría arrancarles. No, que ni la tortura podría arrancarles. La humanidad no era lo único consciente ni la Tierra.
pues había unas formas que emergían de la sombra para visitar a sus escasos fieles. Pero estas no eran los grandes antiguos. Ningún ser humano había visto a los antiguos. El ídolo de piedra representaba al gran Cthulhu, pero nadie podía decir si los otros eran o no como él, musculosos y con una tercera pierna abundante. No. Pero nadie podía decir si los otros eran o no como él. Nadie era capaz de descifrar ahora la antigua escritura. Muchas cosas se transmitían oralmente, como las enfermedades de transmisión sexual. No. Muchas cosas se transmitían oralmente. La invocación ritual no era el secreto. Este no se comunicaba nunca en voz alta. El canto significaba: en su casa de relieve, tu culo desaparecido espera sonando. No. En su casa de relieve, el desaparecido Cthulhu espera soñando. Solo 2 de los prisioneros fueron juzgados bastante cuerdos y se los ahorcó. Menos mal. El resto fue enviado a diversas instituciones. Todos negaron haber participado en los crímenes rituales y afirmaron que los culpables de aquellas muertes eran los alas negras, que habían venido hasta ellos desde su refugio inmemorial en el bosque encantado. Pero nada coherente se pudo saber de aquellos aliados misteriosos. Lo que la policía logró obtener salió en su mayor parte de un viejísimo mestizo llamado Castro, que les hizo obtener placer mediante la introducción de la estatuilla. No. Quien pretendía haber tocado puertos distantes y hablado con los jefes inmortales del culto en las montañas de China. El viejo Castro recordaba fragmentos de odiosas leyendas que empequeñecían los miembros de los que empequeñecían las especulaciones de los teósofos y hacían de nuestro mundo algo reciente y fugaz. En siglos muy lejanos, otros seres habían gobernado la tierra, habían vivido en grandes ciudades y sus vestigios podían encontrarse aún, le habían dicho a Castro los inmortales de China, en unas piedras ciclópeas de algunas islas del Pacífico. Habían muerto muchísimo antes de la aparición del hombre, pero había artes que podrían revivirlos cuando los astros volvieran a ocupar su justa posición en los cielos de la eternidad. Estos seres indudablemente procedían de las estrellas y habían traído sus imágenes con ellos. Sí, claro. Habían traído sus selfies. Estos grandes antiguos, confirmó Castro, no eran de carne y hueso. Tenían forma. ¿No lo probaba acaso esta? ¿No lo probaba acaso esta imagen estelar? Pero esa forma no era material. Cuando las estrellas eran propicias, iban de mundo en mundo a través del cielo. Pero cuando eran desfavorables, no podían vivir. Pero aunque ya no viviesen, no habían muerto en realidad. Yacían todos en casas de piedra en la gran ciudad de Relié, preservada por los sortilegios del gran Cthulhu para el día en que las estrellas y la tierra pudiesen recibir su gloriosa resurrección. Pero en esa época, alguna fuerza exterior debía ayudar a la liberación de sus cuerpos. Los conjuros que impedían que se descompusieran impedían también que se moviesen, y los antiguos tenían que contentarse con yacer y pensar en la oscuridad mientras transcurrían millones de años. ¡Qué embole! Conocían todo lo que ocurría en el mundo, pues su lenguaje consistía en la transmisión del pensamiento. En ese mismo instante hablaban en sus tumbas. Cuando, luego de un caos infinito, aparecieron los primeros hombres, los grandes antiguos hablaron a los más sensibles, moldeándole los sueños eróticos, así los seducían. No. Los grandes antiguos hablaron a los más sensibles, moldeándole los sueños. Aquellos primeros hombres, murmuró Castro mientras recibía a los miembros de todos los policías. No, murmuró Castro
establecieron el culto con que se adoraba a los ídolos de los grandes antiguos, ídolos traídos de estrellas oscuras en una época infinitamente lejana. Ese culto no moriría hasta que las estrellas volvieran a ser favorables. Los sacerdotes sacarían entonces al gran Cthulhu de su tumba para que reviviese a sus vasallos y volviera a asumir su reinado en la tierra. Ese tiempo sería fácil de conocer, pues entonces la humanidad se parecería a los grandes antiguos, salvaje y libre, más allá del bien y del mal, sin moral y sin ley. Y todos los hombres gritarían y matarían, y gozarían alegremente. Los antiguos, liberados, enseñarían nuevos modos de gritar y matar y gozar, y el mundo entero ardería en un holocausto de libertad y éxtasis. Mientras tanto, el culto, con apropiados ritos, debía conservar el recuerdo de aquellos días antiguos y presagiar su retorno. En los primeros tiempos, algunos hombres escogidos habían hablado en sueños con aquellos seres, pero luego algo había pasado, pues los seres les habían quitado las ropas. No. Pero luego algo había pasado. La gran ciudad de piedra de relieve, con sus monolitos y sepulcros, se había hundido bajo las olas y las aguas de los abismos, con ese misterio primigenio en que nadie había pensado, ni siquiera en penetrar. Nadie. Habían interrumpido esas citas espectrales, pero los recuerdos no morían, y los altos sacerdotes afirmaban que cuando los astros fuesen favorables, la ciudad volvería a la superficie. Entonces, los viejos espíritus de la tierra, mojosos y sombríos, saldrían de sus subterráneos y propagarían los rumores recogidos allá, en los olvidados fondos del océano. Pero de ellos, el viejo Castro no podía hablar porque tenía la boca ocupada. No. Pero de ellos, el viejo Castro no se atrevía a hablar. Se interrumpió de pronto, y ni la persuasión ni las sutilezas pudieron arrancarle más informaciones. Tampoco quiso mencionar, curiosamente, el tamaño de los antiguos, para que los policías no se sintieran acomplejados. No. Tampoco quiso mencionar, curiosamente, el tamaño de los antiguos. En cuanto al culto, afirmó que su centro debía de encontrarse en los desiertos intransitados de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, sueña aún intacta y secreta. No tenía relación alguna con la brujería europea y solo era conocido por el tamaño de sus miembros. No. Y solo era conocido por sus miembros. No. Ningún libro aludía a él, aunque los chinos inmortales decían que en el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Azredo había un sentido oculto que el iniciado podía interpretar de muy diversas maneras, especialmente en el tan discutido dístico. No está muerto quien puede yacer eternamente, y con el paso de los años, la misma muerte puede morir. Legrace, profundamente impresionado por el tamaño del miembro del viejo Castro. No. Legrace, profundamente impresionado y no poco intrigado, había buscado sin éxito las filiaciones históricas del culto. Castro aparentemente había dicho la verdad al afirmar que era un secreto. Las autoridades de la Universidad de Tulane no pudieron arrojar luz alguna sobre el culto o la imagen, y ahora recurría a las mayores autoridades y se encontraba nada menos que con el episodio de Groenlandia del profesor Weber. El ferviente interés que despertó el relato de Legrace, corroborado por la presencia de la estatuilla, tuvo algún eco en las cartas que intercambiaron luego los miembros del Congreso, pero apenas hay alguna mención en el informe oficial. La prudencia y preocupación primordial de aquellos que se enfrentan a menudo con la charlatanería y la impostura. Legrace prestó durante un tiempo la estatua al profesor Webb, pero a la muerte de este último le fue devuelta,
y está desde entonces en su casa, donde la usa para hacer cositas. No, está desde ese entonces en su casa. Allí la he visto no hace mucho tiempo. Es de veras algo estremecedor e indiscutiblemente parecida a la escultura labrada en sueños por el joven Wilcox. No la labró en sueños. La labró recién despierto y con fiebre. No me asombró que mi tío se hubiese excitado con el joven. No. No me asombró que mi tío se hubiese excitado con el relato del joven. ¿Qué pudo pensar al saber, ya enterado de la información recogida por Legrace, que un joven sensible no solo había soñado la figura y los jeroglíficos de las imágenes del pantano y de Groenlandia, sino que también había oído en sueños tres de las palabras de la fórmula repetida por los maestros de Luisiana y los diabólicos esquimales? Era natural que el profesor Ángel hubiese iniciado instantáneamente una minuciosa investigación, aunque yo en mi fuero interno sospechaba que el joven Wilcox había oído hablar del culto y había inventado una serie de sueños para acrecentar el misterio ante los ojos de mi tío. El relato de los otros sueños y los recortes coleccionados por el profesor parecían corroborar la historia del joven, pero mi bien fundado racionalismo y la total extravagancia del asunto me llevaron a adoptar las conclusiones que estimé más razonables. De modo que, después de estudiar otra vez el manuscrito y comparar las notas teosóficas y antropológicas con las descripciones que del culto había hecho Legrace, viajé a Providence para ver al escultor increparle por haberse burlado de tal modo de un sabio anciano que solo quería su cuerpo. No, por haberse burlado de tal modo de un sabio anciano. Wilcox vivía aún, solo, en el Fleur de Lis de Tomate Street, desagradable imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII. La fachada de estuco del hotel lucía ostentosamente entre las encantadoras casas coloniales y a la sombra del más hermoso campanario georgiano que puede verse en América. Encontré a Wilcox en sus habitaciones, sumido en su labor, y comprendí enseguida, por las piezas que lo rodeaban, que era un pequeño viciosillo, porque eran todas piezas cilíndricas y enormes. No. Por las piezas que lo rodeaban, que era que su genio era profundo y auténtico. Creo que durante un tiempo Wilcox figurará entre los grandes decadentes, pues ha cristalizado en arcilla y reflejará un día en mármol esas pesadillas y fantasías invocadas en prosa por Arthur Machen y que Clark Ashton Smith ha hecho visibles en versos y pinturas. Claro, ahí Lovecraft tirándole flores a los colegas. Moreno, frágil y de un aspecto un poco inocente que invitaba a la perversión. No. Y de un aspecto un poco descuidado, Wilcox se volvió lánguidamente y sin dejar su silla me preguntó qué deseaba. Cuando le dije quién era, manifestó un cierto interés, pues mi tío había excitado su curiosidad al examinar sus raros sueños, aunque sin explicarle las razones de ese examen. Sin sacarle de su ignorancia, traté prudentemente de hacerle hablar. Poco tiempo me bastó para convencerme de que era absolutamente sincero. Hablaba de sus sueños de un modo inequívoco, de orgías donde participaba toda la humanidad. No. Esos sueños y su residuo subconsciente habían influido profundamente en su arte, y me mostró una estatua mórbida cuyo modelado me estremeció casi por la fuerza de su oscura sugestión. No recordaba haber visto el original, excepto en el bajorrelieve creado durante un sueño. Y dale que lo hizo durante el sueño. Pero los contornos se habían formado insensiblemente bajo sus manos. Era, sin duda, la forma gigantesca de la que había hablado en su delirio. Comprobé muy pronto que no sabía nada del culto,
salvo lo que el constante interrogatorio de mi tío había dejado escapar, y traté otra vez de concebir de qué modo podía haber recibido esas impresiones sobrenaturales. Hablaba de sus sueños de un modo extrañamente poético, haciéndome ver con terrible claridad los que escondía debajo de sus pantalones, por atrás y por adelante. No. Haciéndome ver con terrible claridad la ciudad ciclópea de piedra verde y musgosa, cuya geometría, añadió curiosamente, era totalmente errónea. Y oí otra vez con un temor expectante la subterránea llamada mental. Cthulhu Fatang. Cthulhu Fatang. Estas palabras figuraban en la temible invocación que evocaba el sueño vigilia de Cthulhu en su bóveda de piedra de relieve. Y a pesar de mis racionales ideas, me sentí profundamente masturbado. Me sentí profundamente perturbado. Wilcox, era indudable, había oído hablar casualmente del culto y lo había olvidado enseguida en la masa de sus lecturas y concepciones igualmente fantásticas. Más tarde, en virtud de su impresionable carácter, el culto había encontrado un modo de expresión subconsciente en los sueños, el bajo relieve de arcilla y la estatua que yo estaba ahora contemplando. De modo que la superchería había sido involuntaria. El joven tenía unos modales un poco afectados. Había visto salir de su casa recién 5 marineros. Unos modales un poco afectados y un poco vulgares, que me desagradaban de veras. Pero yo estaba dispuesto a admitir tanto su genio como su honestidad. Me despedí amablemente y le decía todo el éxito que su talento prometía. El asunto del culto continuó fascinándome y a veces imaginaba poder adquirir un gran renombre investigando su origen y relaciones sexuales entre hombres, mujeres y animales. Su origen y relaciones. Visité Nueva Orleans, hablé con Legrais y otros de los que habían participado en aquella expedición. Examiné la estatuilla y hasta interrogué a los prisioneros que todavía vivían. El viejo Castro, por desgracia, había muerto hacía varios años, lo que escuché entonces de viva voz, aunque no fue más que una confirmación detallada de los escritos de mi tío, acrecentó mi interés y tuve la seguridad de estar sobre la pista de una religión muy antigua y secreta cuyo descubrimiento me convertiría en un antropólogo de nota. Mi actitud era aún entonces absolutamente materialista, como aún quisiera que lo fuese, y por una inexplicable perversidad mental rechacé la coincidencia de los sueños y los recortes coleccionados por el profesor Ángel. Hubo algo, sin embargo, que comencé a sospechar y que ahora creo saber. La muerte de mi tío no fue nada natural, pues el marinero ese contaba con algo que no era de este mundo. No. La muerte de mi tío no fue nada natural. Cayó al suelo en la colina, en una de las estrechas callejuelas que partían de unos muelles donde abundaban los mestizos extranjeros. Luego del descuidado empezón de un marinero de tez oscura. Ay, Lobby, ¿por qué? Siempre los culpables son los de tez oscura y todos esos. Yo no había olvidado que los oficiales de Luisiana se distinguen por la mezcla de sangres y sus intereses marinos, y no me hubiera sorprendido conocer la existencia de agujas venenosas y métodos criminales secretos tan faltos de piedad como aquellas creencias y ritos misteriosos. Legrais y sus hombres, es cierto, no habían sido molestados, más allá de que cuando iban caminando por la calle les metían mano. No habían sido molestados. Pero en Noruega acababa de morir un marino que veía cosas. ¿No pudieron haber llegado a oídos siniestros las investigaciones realizadas por mi tío después de encontrarse con el escultor? Creo hoy que el profesor Ángel murió porque sabía o quería saber demasiado. Es posible que me espere un fin semejante,
Pues yo también he aprendido mucho.